Las buenas noches, queridos hermanos. Dios esté bendiciendo nuestro corazón, ¿verdad? Y es precioso poder en esta noche, más allá de adorar a Dios y poder disfrutar de su gracia, disfrutar de su misericordia y poder también haberle adorado a través de los cánticos. Así que una vez más les damos la bienvenida a todos y estamos teniendo todo este tema acerca de varias secciones sobre los acontecimientos finales del hombre. Dios nos conceda en esta noche una vez más apreciar la palabra y apreciar la enseñanza de Cristo, ¿sí? No la mía, de Cristo. No lo que yo estoy tratando de transmitir lo que Cristo ha dejado en enseñanza. No es algo personal, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que es algo que la palabra de Dios, ella nos está advirtiendo. Y quiero recordarle que más allá de que vamos a estar hablando en esta noche sobre el infierno, quiero mostrarle todas algunas advertencias. Quiero también decirles que Dios nunca preparó el infierno para el hombre. Dios el infierno, la prisión de oscuridad, el abismo, como en muchas maneras se muestra el Gehenna, era para el diablo y sus ángeles caídos. En una palabra, todos aquellos que le siguen a él. Los hombres van a ir a una condenación eterna porque siguieron al diablo. Siguieron a través de maldades o simplemente de desobediencia o simplemente no creyeron. Por eso la propia palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, palabras del Señor, que dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y les invito para dirigirnos a Dios en oración y que el Señor bendiga su corazón y mi corazón, y que la gracia y la bondad de Dios siga trabajando en tu corazón y en mi corazón. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, es en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que venimos ante tu presencia para pedir, Señor amado, que trates a nuestro corazón y bendigas este tiempo en el cual cada uno pueda creer o no creer, pero es decisión personal para que mañana no puedan decir: Dios nunca nos advirtió de esto. Y quedo ante ti pidiendo tu guía y dirección, orando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, son palabras de Cristo. Os enseñaré a quién debéis de temer. Dios es el único que tiene autoridad y poder sobre la vida del hombre. Cada hombre tiene un tiempo de nacer y Dios decide también acortar o alargar su vida. Esto es algo que le pertenece solamente a la voluntad y soberanía de Dios y nadie puede interrumpir esa decisión. Puedes tener el mejor médico de cabecera, puedes tener el mejor sanatorio, puedes tener lo mejor de lo mejor. Cuando Dios dice
se terminó, nadie puede impedirlo y el hombre parte a la eternidad. Estamos viviendo momentos de quizás muchos miedos, temores. Debido a la pandemia vemos la cantidad de personas que han fallecido y personas jóvenes y de todo tipo de color y edades. Pero quiero decirles esto, ha sido parte de lo que también no ha escapado del Señor y de su voluntad. Hay personas que han pasado por CTI, como esa señora no recuerdo en qué parte, pero con 96 años o por ahí estuvo internada en CTI y salió con un aplauso, ¿verdad?, del hospital. Por lo tanto, la voluntad de Dios es algo tremendo. Por eso Cristo dice: os enseñaré a quién debéis temer. Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarle al infierno. Sí, os digo, a este temer. Y solamente es a Dios a quien el hombre debe de temer. Como cristianos no tememos al infierno. No tememos esto. Porque sabemos que no nos va a afectar. No importa cuán horrible sea esta grandiosa noticia, ¿verdad?, que es un destino para quienes no creen, para quienes han creído simplemente que hemos aceptado a Cristo, que hemos nacido de nuevo. Esto es simplemente una noticia en la cual en su momento también ella nos hizo ver cosas y bueno, hemos decidido, yo en mi caso he decidido creer que existe el infierno y que existe el cielo. Pero Cristo también nos enseña, nos describe, en el cual Jesús nos muestra en muchas oportunidades advirtiéndole a los hombres sobre el infierno. 11 veces en los evangelios sinópticos se refiere a Jesús a la naturaleza del infierno. Habla del infierno como un fuego eterno y como un infierno de fuego que literalmente es Jena, y Jena lo que transmite esa palabra es fuego. En Mateo capítulo 18, versículo 8, allí el Señor está describiendo algo para esto que está acá. No quiere decir que tenga que ser algo literal, por favor. Es algo en el cual el Señor está diciendo, está enseñando, ¿verdad? Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Y es claro lo que dice el Señor. Hay cosas en las cuales nosotros debemos de tomar decisiones. La salvación es algo bien personal de Dios, ¿sí? La salvación, la decisión de salvar a la persona es de Dios. Pero también hay cosas que son compartidas. Porque cuando entendemos, comprendemos la enseñanza para vivir una vida transparente, para vivir una vida donde toda la integridad esté realmente mostrando toda la gloria de Dios a través de nuestras acciones, de nuestra forma de actuar en la vida. Bueno, hay cosas en las cuales el Señor está advirtiendo. Y Dios siempre ha advertido al hombre de lo que no debe de hacer. Porque mañana le va a juzgar que él enseñó lo que no debía de hacer y lo hizo. Por lo tanto, en Romanos, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el salario por la desobediencia es que sea un día llevado a un lugar de condenación.
el infierno, habla de tormento. Y Jesús está diciendo, mira, si tu pie te es ocasión de caer. ¿Por qué dice tu pie? Porque nuestros pies nos llevan a lugares. Pues si tu pie te es ocasión de caer, dice, bueno, córtalo, échalo de ti, para que no puedas ir a aquel lado. Habla, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar manco que ir con las dos a la eternidad, porque quiero recordar una vez más, hay vida después de la muerte. Las personas cuando parten a la eternidad, hay una parte de ellos que no muere, el cuerpo va a un sepulcro esperando la resurrección que hemos hablado en sesiones anteriores. No quiero retroceder a esto, pero hay vida después de la muerte en un estado de estar vivos y conscientes. Por lo tanto, van a un lugar de sufrimiento unos y un lugar de descanso otros. Por eso son los dos destinos. Si el Señor Jesucristo está advirtiendo acerca de que hay cosas que nos hacen caer, bueno, debemos de trabajar para quitarlas de la vida nuestra. No quiere decir que mañana, porque tus ojos siguen cosas, tengas que ir a sacártelo. El Señor no está diciendo que tengas que arrancarte un ojo para entrar al cielo. No, no es eso. Está ilustrando, está mostrando, ¿verdad? Esto es algo que no es literal. Sí es literal el sufrimiento, sí es literal el lugar de tormento, en el cual también aún, ¿verdad? Cuando miramos en la palabra de Dios, hay cosas que todavía sobre el infierno no llegamos a comprenderlas totalmente. Yo en lo personal, lo digo así, ¿verdad? No, ese sufrimiento, lo que sí sé y entiendo perfectamente, de que el Señor está dándonos a conocer que después de partir de este mundo, de esta vida, sin Cristo o con Cristo, hay dos destinos, y que el lugar de sufrimiento, eso es lo que Él quiere que se entienda, que los hombres comprendan, hay un lugar de sufrir por toda la eternidad, siempre. Y no vas a poder escapar, aunque lo quieras negar, aunque no lo creas. Es lo que nos enseña el Señor. Está diciéndole, como a Adán y a Eva en el huerto, de todo árbol podrás comer, más de ese no coma. El día que de él coma, cierto, morirás. Porque ellos habían sido creados para vivir por toda la eternidad. Y a nosotros hoy nos está diciendo el Señor, el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces, por favor, entiéndase que el Señor nos está tratando de que podamos entender y apreciar la enseñanza, lo que nos muestra que es un lugar de gran dolor y de gran ira. Los malos, los cuales van al infierno, serán excluidos de la presencia de Cristo, y esto es donde para esta persona que parten hacia una eternidad separados de Dios, quedarán excluidos eternamente y para siempre de tener una esperanza, de tener una segunda oportunidad. No hay más. Por eso la Iglesia Católica ha tratado de exponer acerca de el purgatorio. No es bíblico. Cuando una persona parte separada de Dios, no tiene nunca más oportunidad de poder unirse al Señor. ¿Por qué? Cuando miramos en la palabra, en Mateo capítulo 7, en el versículo 23, aquellos que se identificaron con Cristo acá en esta vida e hicieron muchas cosas en su nombre, pero nunca nacieron de nuevos. Esto es el gran tema, ¿verdad?, para aquellos que están utilizando y se identifican como evangélicos y viven detrás de milagros y prodigios, pero nunca nacieron de nuevo, pues lo que recibirán de parte del Señor, según el versículo 23, y entonces declararé, nunca conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
y estos son los que serán enviados al infierno. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 9, allí dice la palabra: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, están apartados. Ese va a ser el mayor de los sufrimientos para la eternidad. No hay más oportunidad. Allí es lo que Cristo describe, ¿verdad?, al infierno, también como un lugar de oscuridad total, o las tinieblas de afuera, ¿verdad?, que Cristo también muestra en Mateo 25:30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo, ¿verdad? Porque en otras partes de las Escrituras el destino final del injusto se describe también en los siguientes términos, como nos muestra otras descripciones, donde se describe como la más negra oscuridad, la más densa oscuridad. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y está describiendo, ¿verdad?, aquellos que están guiando y llevando a otros aún, ¿verdad? Pero ellos, el tema central es ¿a dónde van a ir en esa eternidad, ¿verdad? En una oportunidad leía unos testimonios o una narración de unos turistas que fueron a visitar de turistas las cuevas de Mammoth en Kentucky, y el guía lo fue llevando a través de esos túneles muy profundo en estas cavernas. Y bueno, recorrieron y fueron introduciéndose más y más, hasta que llegaron a una parte donde, bueno, pararon para descansar un poco. Y ellos cuentan de que sí, era todo iluminado, ¿verdad?, con tubos de luces toda la caverna, justamente utilizado como un lugar turístico, ¿no?, y donde mucha gente va a visitar esas cavernas. Pero llegaron a un momento donde pararon para descansar. Entonces se recuestan allí, se sientan un poco, y el guía les pregunta si ellos conocían o habían visto las tinieblas. Bueno, algunos dijeron: bueno, sí, yo he estado en momentos de mucha oscuridad, en lugares, pero sí conocemos. Entonces este guía le dice: bueno, yo les voy a mostrar lo que realmente es la auténtica oscuridad. En lo cual el Señor Jesucristo habla de tinieblas, ¿sí? Habla de tinieblas, esa auténtica oscuridad. Entonces el guía hace apagar las luces dentro de la caverna y los invadió una gran oscuridad. Era tan intensa la oscuridad que ellos aún bromeaban acerca de lo oscuro que estaba, y acercaban sus manos para tratar de verle, y por más esfuerzo
que realizaron nunca pudieron llegar a ver los dedos de su mano, de tan intensa que era la oscuridad. Entonces también esto es lo que el Señor Jesucristo está mostrando y advirtiéndole a los hombres de lo que será ese lugar donde sean excluidos de su presencia, echados a un infierno y también a prisiones de oscuridad, en el cual, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos hay que bromean? Yo tengo personas conocidas y ¿verdad? Que a veces bromean con el tema, no, yo me voy al infierno porque allí voy a ver esto, va a ver aquello, porque todo lo que es pecado piensan que va a haber en ese lugar. Pero no, pueden haber muchas bromas entre los hombres sobre el infierno, pero Cristo está diciendo, mira, en ese lugar es tan intensa la tiniebla de que no vas a poder ver nada. Ahora, cuando miramos tiniebla y fuego, esto es lo que también, en verdad, a veces a uno mismo le cuesta llegar a entender en una forma literal el dolor a estar quemándose, y de que esas llamas en parte pueda ser tinieblas y también alumbrar, ¿no? Supuestamente una llama, nosotros conocemos que encendemos un fuego y alumbra. Pero aquí también es parte de ese misterio en el cual sí sabemos, y Cristo está tratando de advertirle a los hombres que es un lugar de mucho sufrimiento, porque esto es lo que realmente la palabra de Dios, ella nos muestra, ¿verdad?, acerca de esa oscuridad que mirábamos aquí en Segunda de Pedro 2:17, ¿verdad? Porque de verdad es una densa oscuridad que nos muestra en Judas 13, allí también la palabra dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces esto es lo que deducimos, y allí la palabra habla de los inicuos, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En Judas 6, versículo 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿no? Y ellos también está preparado un día donde serán juzgados, lanzados al lago de fuego. Ahí será la eterna perdición, sufrimiento para ellos también. Y de acuerdo a las Escrituras, es para todos aquellos que han seguido a Satanás, ¿verdad? Por eso el escritor de la carta a los Hebreos también nos advierte en Hebreos capítulo 10, en el versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, es triste, ¿verdad?, que habiendo conocido una verdad o habiendo escuchado una verdad y nunca haberla creído, ¿no?
es como aquellos que se pueden llegar a identificarse con Cristo. Y bueno, el autor de los Hebreos está diciendo, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más nada para hacer. Porque Cristo no va a descender nuevamente para ser otra vez crucificado, sacrificado y ofrecer nuevamente sacrificio de expiación. No, ya no hay más. El sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Siempre y cuando, ¿verdad?, haya arrepentimiento y confesión por el pecado que hayas cometido, bueno, ahí sí tenés el perdón y justificación y la santificación. Pero el gran tema, y tristemente, es que si se peca voluntariamente, ¿no?, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expiación en ese lugar de sufrimiento. Y esto es lo que queremos, por favor, transmitir. Hemos hablado de tantas cosas en el transcurso de que los cristianos no tenemos temor a la muerte, porque ya tenemos todo muy en claro a lo que va a estar ocurriendo luego de esa realidad, porque todos los hombres en algún momento van a morir, excepto que venga Cristo en este mismo instante, y en este mismo instante sería arrebatado, en este mismo instante quedaría, ¿verdad?, esta transmisión, se quedaría sin nadie acá. Porque eso es lo que va a ocurrir en algún momento. Pero mi cuerpo sería transformado, que también lo hemos tratado. Pero el gran tema es los que no han creído, los que le han rechazado, los que se han burlado, los que no han estado dispuestos a buscar a Dios, asesorarse a través de las Escrituras, afirmar sus corazones en Jesucristo, pedir la ayuda para creer. Aquel hombre que llevó a su hijo endemoniado, que se tiraba en el fuego y que el Señor le preguntó, ¿crees? Y dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es lealtad, reconocimiento a la necesidad de ayuda para empezar a creerle a Dios. Porque el mundo tiene tanta información a través del tío Google, que hay tanta información falsa. Hay malas interpretaciones, hay malas aplicaciones. Hay grupos que rechazan que exista el infierno. Los testigos de Jehová rechazan que exista el infierno. Sin embargo, al mismo pueblo de Dios en el desierto, Dios abrió la tierra y dice que aquellos hombres cayeron allí con todas sus pertenencias al mismo Seol, al mismo infierno. Pero hay otros, ¿verdad?, también que le dan su propia interpretación. Pero la Biblia es clara, Dios es un Dios de amor. Pero también la Biblia lo describe como fuego consumidor para aquellos que le rechazan, que no le creen a Él. Y Jesús ha hablado tanto de esto en las Escrituras, ha tratado de advertir, por eso desde el mismo Génesis llegamos a Apocalipsis hablando siempre de lo mismo: pecado, salvación, justificación, santificación, apartarnos del pecado. Nos ha mostrado las Escrituras en detalle qué es pecado, todo aquello que desagrada a Dios. Pecado es todo aquello que quiere el diablo que tú realices con tu vida. Que seas incrédulo, que seas un ateo, que seas aquel rebelde contra toda cosa que se levanta con impiedad contra lo bueno que Dios ha creado. Queridos, la propia palabra de Dios nos dice también en Hebreos capítulo 10, versículo 39,
Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es realmente tremendo, ¿verdad? Por eso este pasaje se refiere al destino de los impíos como perdición o destrucción. El infierno también se le llama el lago que arde con fuego y azufre de Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí es donde será el final de todas las cosas para quienes no han creído. Por eso yo te animo a que le creas a Dios. Date una oportunidad a leer, a estudiar la Biblia. En lo personal queremos ayudar y colaborar contigo para que le creas a Dios. Tenemos materiales que usted puede llegar, si realmente tiene deseos. Le podemos guiar, proveerle material para que usted y las preguntas que le vamos a brindar y también la guía que lo lleva a los pasajes puntuales con las preguntas puntuales para que usted responda. Y la finalidad es que usted conozca a Jesucristo como el Salvador de su alma, no para que sea un adepto a la iglesia evangélica, no. La meta, la propuesta nuestra como iglesia evangélica fundamental, el deseo nuestro es de que usted llegue a reconocer a Jesucristo, a conocer a Dios, a tener una relación con Dios. Por eso repudiamos la religión. La religión es todo lo que el hombre pretende hacer para agradar a Dios. Y le digo, amigo, usted no puede hacer nada para agradar a Dios, solamente creerle a Dios y aceptar su enseñanza y ser un hacedor de la palabra de Dios, no de lo que la religión le quiere imponer, lo que algún pastor le quiere imponer, no, lo que Dios da en definición a una vida agradable, en la cual serás una bendición para esta sociedad. Los cristianos no le hacemos mal a nadie. Los nacidos de nuevo no andamos actuando con astucia. Los cristianos no estamos buscando una cosita para pegar un garrón, como se dice vulgarmente. Los cristianos estamos preparándonos cada día, pecadores que hemos sido sacados cada uno de diferentes condiciones y estados de vida, porque aún aquellos que han nacido en hogares cristianos, con un papá cristiano, con una mamá cristiana, un hogar donde cada día se lee la palabra y se ora, aún esos niños necesitan entender el Evangelio, necesitan comprender que ellos también tienen una necesidad de tomar una decisión, de recibir a Cristo como su Salvador, porque si no un día irán a morar eternamente y para siempre en el infierno. Y el final de su vida será cuando sean lanzados al lago de fuego, porque son seguidores del diablo y sus demonios. Esa es la realidad de lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios te ayude a entender estas cosas. Mire Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego
que arde con azufre, y los demás muertos con la espada que salían de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, porque aquí tenemos también el gran acontecimiento del Armagedón. Hermanos, tú tienes que entender estas cosas si quieres. Hay otras descripciones también del infierno que nos muestra en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículo 8. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, también al griego. Hermanos, va a haber momentos de toda esa ira, tribulación, sufrimiento. Dios te ayude a entender estas cosas. Hay una eterna perdición, ¿verdad?, que la propia palabra de Dios nos muestra, queridos. En Romanos 6:21 dice: pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Todo lo que se produce realmente en el pecado, lo único que acarrea es muerte. Muerte. Por eso cuando la Biblia habla del cielo, ella utiliza los términos más hermosos, de gran belleza en el lenguaje humano: calles de oro, puertas de perla, muros de jaspes. Dios se ha empleado todos los medios para persuadir a los hombres a esforzarse por el cielo. Por otra parte, cuando la Biblia habla del infierno, usa las palabras más espantosas e impresionantes que puede llegar a reconocer el hombre. Por eso Dios ha escogido dos cosas para describir el infierno y para que los hombres realmente puedan llegar a apreciar lo que va a ser, ¿no? Y es el fuego y oscuridad total. Hoy las personas no están yendo al lago de fuego, pero están yendo a un lugar de tormento, una separación con Dios, donde es supuestamente en el centro de la tierra, es el infierno. Por eso, cuando miramos en la enseñanza que dio Cristo sobre el rico y el mendigo, uno fue llevado arriba, el otro descendió, dice la Escritura. Sin embargo, acá tenemos una gran enseñanza de que hay una separación, y allí habla, ¿verdad?, la Escritura en Mateo, donde ese hombre rico dice que alzó los ojos. Por eso siempre pregunto y digo: ¿un muerto puede alzar los ojos? Ese muerto reconoció. Por eso cuando Jesús enseña sobre el infierno y el cielo, Él está trayendo una enseñanza que es totalmente literal. Es literal. Por eso hay vida después de la muerte. Hay vida en esos estados de conciencia, hermanos. Yo quiero que tú reflexiones, querido amigo, en estas cosas, ¿verdad? Pero al acercarnos al fuego, de inmediato nos alejamos de él, sabiendo el dolor que le causa al cuerpo humano. Todos cuando vamos en algún lugar, yo en mi juventud muchas veces trabajé en muchos incendios en la fortaleza y
y es ahogante cuando uno llega a cierta distancia de esa temperatura de la llama. Es un ardor, parece que le quema las pupilas, no tenés oxígeno, es agobiante y huyes de él, huyes. Pero ¿saben qué, queridos? Que un día aquellos, por no haberle creído a Dios, por no haber creído nuestras advertencias, que aún escuchando no le dieron importancia, no le han dado valor a la enseñanza de la Escritura, de la Santa Biblia, en el cual Dios ha dejado la Escritura a través de la mano de hombre, pero Él es el autor, dictando y guiando a los hombres a dejar bien en claro toda la enseñanza para que le crean a Él y para que sepan que hay un cielo y un infierno. Por eso describe muy poco del cielo, pero lo poco nos muestra belleza, nos muestra ese gran trono, nos muestra la nueva Jerusalén. Sin embargo, cuando habla del infierno, habla de oscuridad, de tinieblas densas, donde ahí estarás esperando el gran día. ¿El gran día de qué? De que tu cuerpo resucite y se una nuevamente con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, que estarán en sufrimiento hasta el día de la resurrección. El día de la resurrección se juntará tu cuerpo, no importa cuál molido está en tus huesos, tú resucitarás con un cuerpo como eres y con una memoria, porque hay memoria. Recuerda que a ti te van a acompañar las buenas obras y las malas obras. Esta es la razón por la cual nuestro corazón cada vez se afirma más en creerle al Señor, ¿verdad? Pero saben, queridos, que cuando miramos estas cosas, en el cual Dios ha utilizado, ¿verdad?, la descripción del infierno y es solamente para que los hombres desistan, ¿no?, de siquiera pensar en ir al infierno, donde esa oscuridad que menciona en esta segunda descripción del infierno, en el cual Dios emplea el término oscuridad, tinieblas de afuera o más densa oscuridad, es para que haya un cierto pavor y temor a la oscuridad total. Por eso cuando yo leía esa narración de estos turistas que recorrieron esas cavernas, ese lugar, y apreciaron la densa tiniebla de no ni siquiera poder ver sus manos, ni verse entre ellos, y aún hay uno que narra y dice que por un momento sentía como que esa tiniebla penetraba en él, y le entró un pensamiento: ¿y si estas luces no se prenden más? Y dice que le invadió un cierto terror, y ese fue el momento también donde el guía encendió, y dijo él: fue el suspiro más tremendo de todo mi ser. Entonces tú te imaginas lo que será la condenación eterna. Mira, queridos, para mí hay cosas que son realmente preciosas, ¿verdad? En saber que lo que nos invita la palabra de Dios es para que tú llegues a ser un hijo de Dios, como lo somos nosotros, como lo somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Mira, Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y esto es cierto porque Cristo nuestro Salvador vino, murió en la cruz por nuestros pecados, luego se levantó de la tumba, quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice 2 Timoteo 1:10. Él nos dice ahora: yo vivo, vosotros también viviréis, Juan 14:19. Qué precioso es lo que Dios está ofreciendo.
Dios está diciendo, mira, cree en el infierno, cree que hay vida eterna, cree que hay resurrección, porque mi Hijo amado, el que yo envié como Cordero, lo envié para morir en la cruz, lo envié para darles vida eterna, lo envié para que Él los perdonara, lo envié para que Él intercediera como el único mediador. Él es tu esperanza. Él es el único que puede darte una vida diferente, pero también un destino diferente, del que te espera si permaneces muerto en tus delitos y en tus pecados. Como aún ayer en la tarde lo enseñaba en Efesios 2:1. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 6, es precioso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Los nacidos de nuevo no vamos a ir al lago de fuego. Nos espera vida eterna. Yo quiero culminar con este pensamiento. Estoy hablando contigo, tú que discrepas de todo, de que tienes tus propias conclusiones, esto es verdad, es mentira, en fin. Yo quiero hacerte ver en esta conclusión, que en otras oportunidades he brindado la misma ilustración. Si tú tienes razón que el infierno y la vida eterna no existe, yo no pierdo nada, porque tú y yo nos esfumamos. Cuando morimos nos esfumamos, bajo tu perspectiva y tu teoría, sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno, en tu teoría. Si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Ahora, si yo tengo razón, la cual la tengo, la he creído con todo mi corazón, porque más allá de que vivo la fe, también hay que tener fe para no creer esto. Porque sin fe, tú tienes fe en que esto no existe, yo tengo fe que existe. Pero si yo tengo razón, tú un día serás lanzado en el lago de fuego. Y yo saltaré y reiré y me gozaré con el Señor y con los hermanos que hemos creído por toda la eternidad. Yo tengo esperanzas preciosas, estoy lleno de esperanza. Como por ejemplo ver aquellos que partieron siendo amigos, mi propio papá. En mi mamá tengo esperanza, puesta en Jesucristo, en su misericordia. Pero muchos no llegarán a ver en el reino de los cielos aquellos que partieron creyendo en Jesucristo. Por eso siempre suelo decir a la familia, ¿verdad? Como recuerdo a muchos o algunos en los cuales he dado testimonio y el desafío para su familia, que muchos de ellos no eran convertidos, no eran nacidos de nuevo, y siempre suelo decirles esto: tienes que recorrer su mismo camino de fe para volverle a ver. Porque en la eternidad no nos vamos a mezclar buenos y malos, ovejas y cabritos, leones y corderos, nunca más. Los malos irán a la eterna perdición. Por eso, si continúas en fidelidad, se te concederá esa generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo.
Y yo te animo a que le creas a Dios. Y te animo a que creas que hay un infierno. Por favor. Esta quizás sea la oportunidad de tu vida hoy. Entrega tu corazón a Cristo. Y Dios bendiga tu corazón. Y estamos a la orden para ayudarte. Están nuestros teléfonos. Anhelamos poder ser una bendición para ti. Oremos. Y que Dios bendiga el corazón, iglesia amada. Hermanos, oremos unos por otros. Recuerden a nuestra hermana Docila, recuerden nuestros hermanos ancianos mayores, que Dios siga obrando con gran poder en cada uno. Y Dios les bendiga ricamente. Oremos. Amado Padre, una vez más tú has permitido enseñar las Escrituras y una vez más tu palabra nos está confrontando, a muchos les está confrontando con la realidad que hay un cielo y hay un infierno, que hay una condenación eterna, de un eterno sufrimiento, donde la propia palabra de Dios dice que el gusano de ellos no muere, aún arden y no se consumen, pero un día, sí habrá una segunda muerte en el lago de fuego. Por eso tú ayudes a entender y poder entregar el corazón a Jesucristo para ser peregrinos del cielo. Provee de toda necesidad en mis hermanos y ayúdanos para que también en el próximo jueves podamos estar reunidos juntos, algunos para orar en este lugar y buscar a Dios con todo el corazón. Gracias por esta oportunidad y oramos pidiendo por nuestro país y orando por consuelo y orando que tu gracia siga obrando en medio nuestro. Muchas gracias, Jesús, por tu fidelidad y por tu amor. Te agradecemos porque tú hablas a tiempo. Te lo pido, te lo ruego orando, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, Dios les bendiga ricamente y muchas gracias por acompañarnos.